Buenos días tengan todos ustedes, soy el pastor Daniel Villarreal. Hoy ya es jueves 9 de abril del 2020. Es el día más esperado. Comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Jesús había descansado el día anterior. Pienso que este día se levantó como a las 6 de la mañana para orar a su Señor y pues poner todo el día en sus manos. Le esperaban 36 horas difíciles hasta quedar colgado en la cruz. Por la mañana, de alguna manera u otra, Judas se pierde y se va por ahí con los principales sacerdotes para negociar la cantidad. Y los discípulos Juan y Pedro, Jesús los manda y les dice: vayan a la ciudad, a un aposento alto. Se van a encontrar en el camino un hombre que lleva cargado un cántaro. ¿Cuánto control tenía el Señor de las cosas que sucedían? ¿Sí? Porque las mujeres eran las que cargaban los cántaros de agua en ese tiempo. Entonces lo siguieron y le dijeron: el maestro va a usar este lugar. ¿Dónde está el lugar? Pasaron a un segundo piso, aquí está ese lugar. Una sala de recepción muy grande. Era una persona rica posiblemente discípulo de Jesús. Lo ayudó en ese tiempo porque todavía su ministerio público había terminado, pero su ministerio privado continuaba con sus discípulos. Mensaje muy importante todavía tenía que darles. Llega la tarde, pasadas las 5 o 6 de la tarde, ya casi viernes, y comienzan ahí en el aposento alto, los 12 discípulos y Jesús. ¿Pero qué creen? Jesús comienza lavándole los pies a los discípulos. ¡Qué lección de humildad del maestro! ¡Qué humildad! Y pues ellos, ya sabemos la reacción de Pedro, ¿verdad? Pero fíjense cómo era práctica del primer siglo, ¿sí? De Medio Oriente, de que los esclavos lavaban a los visitantes los pies. Bueno, Jesús lo hizo. Y les dice: ¿saben qué ejemplo les he dado? Si yo, siendo su Señor y Maestro, lo hago, ustedes también lávense los pies los unos a los otros. Comienza pues la cena. De hecho, ya habían preparado todo. Pedro y Juan habían llevado las hierbas amargas, el cordero lo tenían listo, los panes sin levadura, todo lo que iban a beber, estaba todo listo, dispuesto. Y comienzan leyendo algunos salmos, del 103 al 115, salmos a Hillel, para el tiempo de crucifixión. Los judíos lo leen en este tiempo inclusive, el día de hoy. Y comienza leyéndolo el Señor, pero después dice: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Todos se quedaron pasmados. ¿Seré yo? ¿Seré yo? De hecho, Pedro le hace una seña a Juan. Juan estaba sentado del lado derecho de la mesa. Era una mesa muy chaparrita, en B, y en el vértice estaba Jesús. Del lado izquierdo, ¿quién creen que estaba? Judas. Hasta el último momento, el Señor queriendo que él se arrepintiera. Amándolo y protegiéndolo para que no declarar lo que él hacía a todos los discípulos. ¡Cuán amor del Señor! Judas le dice: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le dice Jesús. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satanás entró entonces en ese mismo instante en Judas y él salió a preparar la turba para detener a Jesús. Todos continuaron bebiendo, comiendo, y ya en familia, ya sin el traidor, Jesús en ese tiempo de comunión instituye la cena con ellos y parte el pan, se los reparte a cada uno y les dice: este es mi cuerpo que va a ser partido por ustedes, cómanlo. Después les da la copa y beben unos y otros. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Quiero decirles que no lo beberé hasta en tanto no vayan conmigo a mi reino. Fue un tiempo de mucha enseñanza, ¿sí? Y cuando terminaron de cenar, de tener comunión, de platicar, de cantar, dice que cuando cantaron el himno salieron al Monte de los Olivos. Cantaron el Salmo 117, el Salmo 118, que forma parte de esta colección de Hillel. Salieron al Monte de los Olivos y platicando y demás. Jesús les dice: quiero decirles que esta noche ustedes se van a escandalizar de mí. Y de hecho me van a dejar. No, Señor, Pedro. Aquel Pedro, ¿verdad? Si todos se escandalizan, yo no lo haré. Jesús le dice: quiero decirte, Pedro, con mucho amor, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No, Señor. Y los demás discípulos también asintieron. Nosotros tampoco. Se fueron a Getsemaní a orar. Ya era tiempo de la despedida.
Era un tiempo para orar todos. Después Jesús se fue más lejos para orar con el trío íntimo, Pedro, Jacobo y Juan. Y le dice a su padre: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto sucedió por 3 veces. ¿Por qué el Señor Jesús oraba eso ante el Padre? ¿Tenía miedo de lo que iba a pasar en la cruz? No. Es que nunca había estado separada la Trinidad. Desde la eternidad pasada. Nunca había estado. Y era increíble cómo esa perfección, esa unidad se iba a quebrantar, resquebrajar, porque iba a cargar con el peso de nuestro pecado en la cruz. Dios le iba a decir, le iba a dar la espalda. Jesús iba a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado en la cruz? Qué bueno que Jesús cenó y bebió en esa cena en el aposento, porque iba a pasar muchas horas y sabemos cómo iba a perder toda la sangre. Su corazón iba a ser derretido, dice el Salmo 22. Por eso les dice ya al final, después de orar 3 veces: duerman ya y descansen. He aquí viene el que me entrega. Llegó Judas con la turba. Se lo llevaron al concilio, con el patio de Anás y Caifás. Todos huyeron menos Pedro. Sabemos que ahí lo negó Pedro. Y el Señor, iniciando esos 3 juicios judíos y luego 3 juicios romanos, para el día de mañana, dar su vida. Aquel verbo que vino, fue hecho carne. Vimos su gloria y fue el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Verle hemos sin atractivo para que le decíamos, dijo Isaías. Estemos orando y meditando y preparándonos, si vamos a participar de la Cena del Señor en línea estos días. Estemos orando. Que el Señor te bendiga en esta mañana.